Problema 4. El problema 4 me dice, el siguiente modelo describe el comportamiento de un mercado en equilibrio. D representa la demanda de un bien, S representa la oferta de un bien. D depende del precio y del ingreso de los consumidores. S depende del precio y de la productividad de las empresas. Muy bien. Me están señalando que la derivada parcial con respecto a P es negativo, la derivada parcial de D con respecto a Y es positivo, la derivada parcial de S con respecto a P positivo y con respecto a A positivo. ¿Ven? La función demanda y la función oferta dependen del precio y ingreso de los consumidores a productividad de las empresas. Use el teorema de la función implícita para resolver dos problemas abajo. Muy bien. La parte A. Si P raya, Y raya y A raya es un punto de equilibrio, demuestre que P es una función de I y A en algún entorno de Y raya, A raya. Hay que justificar que P es función de y A en algún entorno de ese punto. ¿De acuerdo? Vamos a justificar eso. La parte B, determine la derivada parcial de P con respecto a I y la derivada parcial de P con respecto a A. Muy bien. Vamos a justificar la parte A. La parte A. Para usar el teorema de la función implícita necesitamos definir nuestra función y la función lo sacamos de la ecuación. Paso a restar esa ecuación. Ten en cuenta allí que las variables ahí son P, I y A. D y S son funciones de demanda y oferta, respectivamente. Ahí está. Muy bien. Eso igual a 0. Igual a 0. Vamos a considerar esta función. La función que depende de Y, A. Vamos a considerar esta función. Esta acá. Entonces vamos a considerar esa función que depende de P, Y y A. Lo vamos a denotar con F mayúscula. F será entonces en las variables Y, A y P quedará dado como la demanda, la función demanda menos la función oferta. Queda definida. Evidentemente esta función está yendo, esta función, a ver, vamos a indicarlo acá, esta función está yendo de R2 por R, de R2 por R a R. ¿De acuerdo? Las primeras variables son Y y A y la última variable es el precio, ¿verdad? Entonces acá las primeras variables son Y y A y la última variable es el precio. Muy bien. Ya está. A partir del dato, dice, en el dato me dice P raya, Y raya y A raya es un punto de equilibrio. Entonces, con ese dato se puede garantizar esto, que se puede garantizar que la función se anula en Y raya, ¿de acuerdo? Perdónenme. Y raya, A raya y P raya. Se anula ahí. Vamos a considerar también que F es de clase C1. De clase
C1. Muy bien. Para aplicarle el teorema de la función implícita, calculamos el jacobiano de nuestra función. El jacobiano de la función, el jacobiano total de la función será. Entonces, vamos a tener que derivar esto con respecto a I, A y P. Con respecto a I, solo la función demanda depende de I. Con respecto a I será derivada parcial de la demanda con respecto a I. ¿De acuerdo? Entonces lo escribimos más a la izquierda con respecto a I. Ahora lo de amarillo con respecto a A. Esto con respecto a A. Con respecto a A, solo la oferta depende de A. Entonces te va a quedar menos la derivada de S con respecto a A. Ahora con respecto a P. Lo de amarillo con respecto a P queda derivada parcial de la demanda con respecto a P menos la derivada parcial de S con respecto a P. Sería la jacobiana de la función f. Es una matriz fila. Tiene tres elementos esta matriz. Muy bien. Debemos analizar allí, debemos identificar cuál es la jacobiana con respecto a las posibles endógenas. La posible endógena es P. Debemos calcular el determinante de la jacobiana f con respecto a P. ¿Cuánto vale eso? ¿O dónde está eso? La matriz total. Esta es. Este es el jacobiano de la función f con respecto a P. Y ese es una matriz de 1 por 1. Esto es una matriz de 1 por 1. La determinante de una matriz de 1 por 1 es ella misma. ¿De acuerdo? Es ella misma. De los datos, de estos datos, miren, de arriba, de estos datos, tenemos que la derivada parcial de D con respecto a P es negativo. Negativo. La derivada parcial de S con respecto a P era positivo, pero con este signo, todo esto es negativo. Negativo menos negativo, negativo. Estamos concluyendo que la jacobiana, la determinante de la jacobiana es distinto de cero. Por lo tanto, podemos garantizar que P se cumple el teorema de la función implícita, ¿cierto? Nuestra función f mayúscula es de clase C1, se anula en algún punto y la jacobiano con respecto a las variables P es distinto de cero. Entonces, por el teorema de la función implícita, aseguraré. Entonces, la función P queda en términos de A de la variable, primero escribimos la variable I, la función P queda en términos de I y A. Queda en términos de I y A. Por el teorema de la función implícita. ¿No? Muy bien. Entonces, sería la justificación para la parte A. La variable P queda en términos de Y y A en algún entorno de Y raya, A raya, P raya. Muy bien. ¿Qué nos dicen en la parte B? Determine las derivadas parciales de P con respecto a I y la derivada parcial de P con respecto a A. Allá. Para responder la parte B, vamos a calcular la jacobiana de la función implícita phi. Por definición, ella es
por definición ella era menos, escribimos acá, menos inversa y acá la matriz, ¿verdad? Acá iba la jacobiana de la función original con respecto a la variable p, y acá va la jacobiana de la función original con respecto a la variable y y a, con respecto a y y a. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta que, señores, tengan en cuenta que esta jacobiana es una matriz de uno por uno. Lo vimos arriba, ¿no? Esta jacobiana esta es una matriz de uno por uno. Entonces, reemplazo. De hecho, esa jacobiana está acá. Mira, acá está. Esta es. Y la inversa de una matriz uno por uno simplemente es la recíproca. Entonces podría reemplazarla. Jacobiano de phi es igual a menos la inversa de este señor, este acá, solamente es la recíproca, ¿no? Porque eso es un escalar. Ahí está. Por la matriz. ¿Qué matriz? La jacobiana con respecto a I y A. Esa matriz, esto de acá, es todo esto. ¿De acuerdo? Eso es con respecto a I y A. Entonces, esa es una matriz de una fila, dos columnas. Entonces lo escribimos como matriz. Entonces la primera componente es de Y, la segunda componente es SA, multiplicando el escalar, nos sale allí menos DY, perdónenme, sobre DP menos SP. Multiplicando ese escalar dentro de esa matriz fila, entonces tendrás acá SA sobre TP menos SP. Muy bien. Será la jacobiana de la función implícita. Conclusión, chicos, conclusión. De esa jacobiana nosotros podemos notar que la primera coordenada está acá, el primer elemento de esa jacobiana es la derivada de P, ¿no? De P con respecto a Y. Entonces acá, derivada parcial de P con respecto a Y es menos de I sobre dp menos sp. ¿De acuerdo? Bueno, la segunda componente de esa jacobiana que hemos calculado será la derivada parcial de p con respecto a a. En este caso queda SA sobre SA sobre TP menos SP. Entonces, son las derivadas parciales. Son las derivadas parciales. Muy bien, pasemos al siguiente ejercicio. La siguiente pregunta, la pregunta 5 de la parte de desarrollo, dice: considere la función f definida por x cuadrado más y cuadrado. Escriba la ecuación de Lagrange y determine los extremos de la función en el conjunto x, y que verifica 2x más 3y igual a 5. Escribir la ecuación de Lagrange y determinar los extremos de la función en ese conjunto. Muy bien.
Separamos nuestra pizarrita en dos. Me piden resolver este problema, ¿no? Optimizar. Debemos encontrar el máximo y el mínimo de x cuadrado más y cuadrado. Optimizar. Ujú. X cuadrado más y cuadrado sujeto a 2x más 3y igual a 5. Debemos optimizar eso. Entonces la función de Lagrange ahí será x cuadrado más y cuadrado más lambda 5 menos 2x menos 3y. ¿De acuerdo? Vamos a escribir las condiciones necesarias de primer orden. Condiciones necesarias de orden 1. Eso es, las derivadas parciales de la función de Lagrange deben ser iguales a 0. Derivada parcial de L con respecto a X es 2X menos 2 lambda. Eso igualado a 0. Derivada parcial de L con respecto a Y es 2Y menos 3 lambda igualado a 0. Derivada parcial de L con respecto al multiplicador será la restricción. ¿De acuerdo? Debemos resolver el sistema para encontrar x, y y lambda. Igualando o despejando los multiplicadores en las dos primeras ecuaciones, tendremos, ¿no? En la primera ecuación el multiplicador sale x. En la segunda ecuación el multiplicador sale 2 tercios de y. Muy bien. Entonces, de acá, de allí sale que x es igual a 2 tercios de y. Muy bien. Se cumple eso. Esto lo podría reemplazar en la tercera ecuación, acá. Entonces, a eso lo nombro, lo bautizo con la ecuación 3. En 3. Reemplazo lo de amarillo en 3. Sería, bueno, debe ser ecuación, ¿no? Esto debe ser igualado a 0, pues. Muy bien, la ecuación 3 queda así, 2x más 3y igual a 5. Entonces reemplazo 2x más 3y, pero y es 2 tercios. Perdón, estoy reemplazando no el valor de x, sino el valor de y. Entonces acá sería 2x sería 2 tercios de y más 3y igual a 5. ¿De acuerdo? Operando allí nos va a salir 13y, el valor de y ahí va a salir, operando allí 13y entre 3 igual a 5. Despejando y sale 15 entre 13. ¿De acuerdo? Sale 15 entre 13. Muy bien. Entonces el valor de x será, reemplazo, ¿no? Reemplazo en lo de amarillo, el valor de x será, el valor de x sale 10 entre 13. Por lo tanto, tenemos un candidato 10 treceavos, 15 entre 13 y el multiplicador allí es igual a x, que será 10 entre 13.
Muy bien, tenemos un candidato a ser extremo. Vamos a utilizar la Hessiana orlada para clasificar este candidato. Entonces, Hessiana orlada. La Hessiana orlada. ¿Cuál sería la Hessiana orlada de esto? De esta matriz. Lo voy a denotar con H rayita. H rayita en cualquier punto, X. Recordemos que la Hessiana orlada se calcula como acá la primera entrada es 0 y en la primera fila es Gx, Gi, donde G es la restricción. Las derivadas de la restricción. Las derivadas de la restricción. Derivada de 2x más 3y. Derivada con respecto a x, 2. Con respecto a y, 3. En la primera columna también, las derivadas de la restricción. 2 y 3. En la entrada 2, 2 es Lxx. Lxx es 2. Acá va Lxy. Lxy es 0. Lyx 0. L con respecto a y dos veces, 2. Entonces, debemos analizar la determinante en este punto, ¿no? 10, 13 avos, 15, 13 avos, la determinante. Evidentemente la matriz hessiana es una matriz constante, no cambia cuando lo evaluamos en ese punto crítico. ¿Sí? Estamos viendo que es una matriz constante. Entonces solo hay que sacar determinante a esta matriz. Sacando determinante adecuadamente, 0, acá va a quedar, la primera suma va a ser 0, 0, 0, 0, menos, la segunda suma va a ser, en esta parte creo que sale 18, sí pues, más 8, sale menos 26. Entonces, la determinante de la hessiana orlada salió negativo. ¿Qué me dice en el punto 10, 13 avos, 15, 13 avos, la determinante salió negativo? Eso me indica que la función, que el punto candidato es un mínimo relativo, ¿verdad? Entonces, 10 treceavos, 15 treceavos, es minimizante. Es minimizante. Es minimizante local. Muy bien, entonces hemos encontrado el extremo relativo que nos piden, ¿no? Hay un solo extremo, que es minimizante local. Bien.